Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, los analizamos, los revisamos en profundidad. En titulares, primero es Noticia Ecuador. El activista indígena Leonidas Issa fue escogido por las bases indígenas como su precandidato para las elecciones generales del 2021. Issa se hizo visible en el estallido social del año pasado contra el presidente Lenín Moreno. ¿A quién representa? Vamos a verlo. En Noticia Paraguay crece el escándalo de la familia presidencial. La esposa de Mario Abdo Benítez y su familia abrieron 2 cuentas offshore en paraísos fiscales en Estados Unidos y Panamá, al tiempo que se conocen de jugosos contratos con el Estado. Aunque dicen que todo eso les parece normal, la oposición exige respuestas, exige justicia. Lo analizamos. Vamos a revisar otro hecho que es noticia: China-Estados Unidos. El gobierno chino responde de manera recíproca a la Casa Blanca. Cierra un consulado de Estados Unidos en China. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué y para qué el gobierno Trump patea los convenios de Viena concernientes a las relaciones diplomáticas? Revisamos lo que hay detrás. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Ecuador. Organizaciones indigenistas anunciaron la precandidatura de Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. Una propuesta a propósito de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 7 de febrero. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi presentó este viernes a su líder, Leonidas Issa, como precandidato a la presidencia de la República. El dirigente expuso un discurso alejado tanto del correísmo como de propuestas conservadoras, como la encabezada por Guillermo Lasso, lo que supondría la entrada de un nuevo actor dentro del hasta ahora polarizado mapa político ecuatoriano. El dirigente aseguró que no aceptará ser acusado de correísta, pese a haber acompañado al expresidente en sus inicios. Aseveró que fue uno de los primeros en denunciar lo que calificó como una falsa revolución, valoración personal que hizo del periodo presidencial del expresidente Rafael Correa, quien gobernó al país entre enero de 2007 y mayo de 2017. En la misma línea, atacó la propuesta discursiva del empresario Guillermo Lasso, quien a través de su cuenta Twitter afirmó tener la capacidad de solucionar los problemas del Ecuador en sus primeros 100 minutos como hipotético presidente. Declaraciones condenadas por el precandidato. ¿Ustedes creen que es posible aquello? Es imposible. Por ello ratificamos que estas propuestas demagógicas de los que pretenden cambiar este país en 100 minutos, simplemente no podemos caer en el error. Por ello decimos, los que ofrecen cambiar en 100 minutos y tienen la condición de ser o de tener el sistema financiero, entonces esos recursos producidos por los ecuatorianos pongamos a trabajar y no pretendan cargar sobre los hombros de la mayoría de los ecuatorianos. La precandidatura de Issa se presenta en un contexto de persecución política hacia todos los sectores políticos y sociales ligados al correísmo, proceso político que además de gobernar al país por más de 10 años, dejó un gran saldo político organizativo conformado por millones de simpatizantes y militantes. Tanto el expresidente Rafael Correa, quien reside actualmente en Bélgica, que fue condenado a 8 años de prisión y 25 años de inhabilitación política, como a otros dirigentes donde destaca el ex vicepresidente Jorge Glass, encarcelado desde diciembre de 2017, han sido perseguidos judicialmente para descabezar a este influyente movimiento político.
Asimismo, autoridades del Poder Electoral suspendieron al partido Movimiento Fuerza Compromiso Social del registro electoral, lo que en la práctica se traduce en proscripción de la organización política que agrupaba a los simpatizantes del correísmo, que supondría además la ausencia de esta importante fuerza política en las elecciones del próximo 7 de febrero. Sumamos información a esta hora con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, muy buenas noches. ¿Cómo recibe el país político esta, por ahora, precandidatura? Muy buenas noches. Hola Tati, qué gusto saludarlos a ti y a toda la audiencia de Telesur. Bueno, como escuchábamos en el informe hizo oficial esta precandidatura del dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Leonidas Issa, con el apoyo de alrededor de 30 comunidades, pero además también por unanimidad de los 7 cantones que conforman la provincia de Cotopaxi. Ya se escuchaba desde el mes de octubre pasado. Leonidas Issa ha sido una de los dirigentes indígenas quienes lideraron el movimiento popular, la revuelta popular que hubo el año pasado en contra de los anuncios económicos del presidente Lenín Moreno. A raíz de eso ya se escuchaba que este nombre sería muy bien recibido justamente para las elecciones presidenciales. Sin embargo, recordemos, Tati, también que el gobierno se ha encargado también de desvirtualizar mucho de lo que ocurrió en octubre, por lo cual se vio muy envuelta también las diferentes imágenes, no solo de Vargas, sino también de Leonidas Issa. Vargas, que es el dirigente principal de la CONAIE y el presidente. En ese sentido, Leonidas Issa es ahora el representante de los movimientos de Cotopaxi, pero asimismo también por parte dentro de la división de Pachacutic están el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, y también el exprefecto Salvador Quispe. Hasta el momento no se ha oficializado el nombre de Jaime Vargas, si bien es el presidente de la CONAIE y uno de los hombres más influyentes dentro del movimiento indígena, todavía este nombre no ha salido oficialmente. Recordemos que lo que ocurrió en octubre, como lo mencionaba, ha sido un tema de alto impacto, algo que inclusive también lo mencionó el propio Leonidas Issa. Habló también de que próximamente lanzará se lanzará un libro rememorando toda esta lucha popular y que se convirtió el hito de las expresiones sociales durante el gobierno de Lenín Moreno. Como bien lo decíamos también, Tati, en este medio de esta conmoción política en el Ecuador, donde se escucha ya más de 24 nombres de precandidatos dentro del Partido Social Cristiano, también los sectores correístas, además también independientes, la propia salida del ex vicepresidente Otto Sonnenhosner con tintes para ocupar la presidencia. Así que si bien hay mucha crítica desde los propios sectores indígenas, este mismo discurso que hoy lo ha dicho, lo que decía el informe, sobre alejarlo del correísmo, alejarlo también de cualquier vínculo con la derecha o con cualquier otro partido independiente. Tradicionalmente Pachacutic ha sido siempre una formación de alianzas de izquierda, por lo cual ahora habrá que ver de qué manera llegan a sumar diferentes alianzas para que puedan participar y también tener mayor aprobación, contrario a lo que pasa con el correísmo y lo que escuchábamos también sobre esta intención y estos diferentes movimientos del propio gobierno para tratar de proscribirlos. Hasta el momento todavía está dividida la situación propia en Pachacutic, inclusive habrían diferentes comunicados y tuvieron que inclusive sacar propias notas periodísticas para poder marcar esta unión, pero solo el tiempo y veremos cómo acuerde a su propia dirigencia. Esta es la precandidatura, dentro de los comicios habrá que ver finalmente cuál será el nombre final que represente al sector indígena en el país. Hay que estar muy atentos a ver cómo avanza precisamente este escenario por ahora preelectoral, pero que se van sumando fuerzas políticas y de hecho tan variadas. Gracias, Denise, muy buenas noches. Todos estos hechos vamos a analizarlos con Ricardo Restrepo, es analista político, nos acompaña también desde Ecuador. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. En este momento, después de lo que hemos visto en la propia declaración de Leonidas Issa, ¿cuál es el sector, digamos, duro que lo representa y que lo lleva a precandidatizarse como presidente de la nación? Bueno, Leonidas Issa realmente tuvo un quiebre en el imaginario nacional
cuando dio una intervención de realmente 3 minutos en octubre. Generar un acuerdo que resolviera el paro nacional que se efectuó en octubre en Ecuador, donde básicamente le dio clases de economía al ministro de Finanzas, y él es apoyado centralmente desde la sierra. Él es el presidente del movimiento campesino e indígena de Cotopaxi, viene de una tradición de izquierda, de lucha social, de organizaciones de izquierda en la sierra, y ha logrado aglutinar ese sector bastante bien, pero no es el único sector en el movimiento indígena. Claro, en todo caso, por eso que usted decía, vale la pena entender el motivo que lo lleva precisamente a candidatizarse en este momento de una manera inicial, porque anuncia todo el movimiento indígena que irán a unas primarias para escoger el candidato a las elecciones de febrero de 2021. Pero por eso que usted decía, y bien lo recordábamos porque lo teníamos en la pantalla de Telesur, se hace visible en medio del estallido social y diciéndole al gobierno exactamente todo lo que no tenía que hacer. ¿Qué pasa entonces después de eso y por qué no vemos un mayor aglutinamiento o un proceso en el que lo rodeen aún más a Leonidas Issa? Bueno, hay varios factores. Uno tiene que ver con el racismo estructural a nivel nacional, que esos son los factores generales donde opera el movimiento indígena, que realmente la sociedad ecuatoriana generalmente ha sido bastante racista. No es solamente una cuestión estadística del 7% de la población que es el sector indígena, sino que realmente la gente frecuentemente no piensa que un indígena pueda estar preparado para ser un jefe de Estado. Y dentro del movimiento indígena hay varias visiones. Es a la que pertenece Leonidas Issa, y quizás se puede conceptualizar como una tradición más republicana, en el sentido de que tiene una visión de construir un Estado intercultural con igualdad de derechos y pluralidad, donde se garanticen los derechos para todos y todas, y dentro de eso el sector indígena se visibilizaría como un sector que tiene mucho que aportar a la construcción de la nación, a la construcción de la república, en un diálogo de saberes con el resto de culturas. Hay otra visión que es más sectaria y que es más esencialista, culturalista, que diría hay una radical diferencia entre los indígenas y el resto de la población. No hablamos del mismo lenguaje y realmente vamos a abogar por simplemente una cuestión de poder y de espacios de poder. Y esto es frecuentemente abogado por ciertos líderes que tienen un nicho de poder tradicional y que además han liderado una serie de políticas y de visiones y de alianzas que no solo son de izquierda. Entonces, por ejemplo, en el proceso electoral de 2016, hacia las elecciones de 2017, el movimiento indígena, liderado por su ala política, que es Pachacutic, se alió sí con el MPD, que es un partido tradicionalmente concebido como de izquierda, y de ahí apoyó al candidato de derecha neoliberal Guillermo Lasso, que viene incluso del sector bancario y fue presidente del Banco de Guayaquil. Y fue un banco y personaje que usufructó de la crisis bancaria, financiera, social, política, económica de 1999. Entiendo, son distintos asuntos para tratarlo de comprender y ver por qué está sucediendo de esta manera. Ahora, con respecto al correísmo, nadie puede negar la importancia de la fuerza que tiene el expresidente Correa en el país,
la importancia que tienen referentes de la Revolución Ciudadana, asimismo ver cómo hoy en día hay un intento de proscripción política, es decir, tratan de apagarlos de la escena política. Y hoy Leonidas Issa dice que el país no puede verse entre correístas y no correístas. Así que, ¿cuál es entonces su postura con respecto al correísmo? Bueno, hay que entender que Leonidas Issa opera dentro de su entorno y Leonidas Issa es lo que es también por el movimiento indígena y los sectores del movimiento indígena donde él está. Y claramente, aunque el sector indígena fue uno de los principales beneficiarios de las políticas de inclusión y de igualdad de derechos del gobierno de Correa, hubo un gran quiebre con ese gobierno. Y el movimiento indígena no tuvo una buena relación con ese gobierno y ese gobierno tampoco lo tuvo con el movimiento indígena, digamos, en términos generales. Y entonces Leonidas Issa tiene que operar dentro de ese marco y dentro de ese marco Leonidas Issa es quizás el actor más conciliador que no ha estado diciendo los instigadores del terrorismo, supuesto terrorismo en octubre es Rafael Correa, que es un poco lo que se ha tratado de posicionar desde el gobierno, aunque él también fue acusado y Fiscalía lo llamó a dar su versión por acusaciones de terrorismo por los acontecimientos de octubre. Sí, me queda algo además entonces por preguntarle, si intentan verse como una tercera vía, como una tercera opción, en el país de hoy, en el Ecuador de hoy, ¿cuáles serían sus probabilidades? Cero. Realmente no, o sea, si el movimiento indígena no concibe que tiene que ser alianzas y que tiene que tener una visión de construcción de nación para todos, que yo creo que es donde además puede tener más poder, donde puede lograr influir sobre la vida nacional, no va a llegar a ningún lado. Entonces tiene que ver con qué sectores genera una alianza dentro de la cual sus intereses específicos se puedan vincular además a intereses más generales y a otros movimientos más amplios que tengan una acogida más amplia en la sociedad ecuatoriana. Y siempre tratando de guardar alguna coherencia con sus principios, que sus principios, como están declarados, son unos principios de izquierda. Muchísimas gracias, Ricardo, por ese análisis. Muy buenas noches. Así comienza a configurarse el escenario preelectoral en el país en este tiempo complejo. Muy buenas noches. Un gusto estar contigo, Tatiana. Una buena noche. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Paraguay, crece el escándalo de la familia presidencial. La esposa de Mario Abdo Benítez y su familia abrieron 2 cuentas offshore en paraísos fiscales, una en Estados Unidos y otra en Panamá, al tiempo que se conocen de jugosos contratos con el Estado. Aunque para la familia presidencial todo esto le parece normal, la oposición exige respuestas y justicia. Lo analizamos al volver en Es Noticia. Noticia Paraguay, la familia presidencial en el ojo del huracán. La esposa de Mario Abdo Benítez creó junto a su familia 2 empresas offshore recientemente, una en Estados Unidos y otra en Panamá. La legalidad de estas firmas se pone en tela de juicio por la conocida historia de firmas en paraísos fiscales en América Latina. El medio local ABC Color reveló las andanzas de la familia presidencial los últimos meses. De esta manera se conoció la creación de 2 firmas offshore,
cuyos representantes legales son la familia de la primera dama, Silvana López Moreira de Abdo. True Honor Holdings LLC es el nombre de una empresa creada el pasado 5 de junio en el estado de Florida, en Estados Unidos. 20 días después, se inscribió en los registros públicos de Panamá la empresa True Honor Holding S.A. Según los registros públicos citados, la firma en Estados Unidos declaró como sede central un departamento en el exclusivo pueblo de Surfside, en el condado de Miami, lugar reconocido por sus casinos, bancos, lujosos hoteles y edificios con vistas al Océano Atlántico. El departamento está a nombre de Rosana Bo de López Moreira, madre de la primera dama, y se ubica en una zona en que el rango de precios de las propiedades oscila entre los $590,000 y $915,000. Además, dos de los representantes legales de esas firmas, hermanos de la primera dama, también son directores de la firma paraguaya Nevado S.A., que entre noviembre de 2018 y enero de 2019 recibió cerca de media docena de contratos con el Estado. Según el abogado de la familia, las dos empresas offshore tienen fines sucesorios y son legales. Es una solución que mucha gente en Florida tiene respecto de los departamentos que utiliza allá. Lo que ocurrió, y probablemente ahí se prendió la luz de alerta, es que la señora Rosana puso como directores de la sociedad a sus hijos para que el día de mañana, si hubiera que resolver algo, ellos pudieran hacerlo sin necesidad de abrir la sucesión de la familia. Ese es el objetivo según... Aunque la creación de empresas offshore no constituye un delito en la legislación paraguaya, históricamente han sido creadas en paraísos fiscales para la protección de activos, confidencialidad y privacidad y ventajas fiscales como la evasión de impuestos. El Frente Guazú, la mayor formación de izquierda del país, criticó las actividades de cercanos del presidente Mario Abdo Benítez y recordaron que su familia se benefició con negocios fraudulentos durante la dictadura estronista, cuando el padre del actual mandatario fue su secretario privado. Asimismo, congresistas de oposición denuncian la repetida reivindicación que da el presidente a la dictadura más larga de Sudamérica. Es una falta de respeto porque no es cualquiera el que habla. El que habla es el presidente de la República, Abdo Benítez. Entonces, presidente, por un lado eso, yo rechazo categóricamente esas expresiones del presidente que hace una afrenta claramente contra tanta gente que nos vamos a citar ahora y el pueblo paraguayo que ha luchado contra la dictadura estronista. Por otro lado, presidente, que él diga que no tiene autocrítica que hacer y que él diga que él lo está haciendo todo bien, es otra bofetada al pueblo paraguayo. El expresidente colorado, Horacio Cartes, es recordado por abrir cuentas bancarias en Suiza cuando se encontraba prófugo de la justicia por un caso de evasión de divisas durante los últimos años de la dictadura de Alfredo Stroessner. Cartes también fue vinculado con empresas offshore. Hoy, el gobierno de Abdo Benítez hace lo propio. Y además, en medio de las diferencias del Partido Colorado, tanto el actual presidente como el expresidente Mario Abdo Benítez y el anterior Horacio Cartes anuncian que hacen nuevas alianzas por la pandemia, todo con el tema de la pandemia. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Esperanza Martínez, senadora del Frente Guazú, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Paraguay. Senadora, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticia de Telesur. Sí, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todo el equipo de Telesur y también un gran abrazo al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. ¿Qué le queda a usted, a manera de reflexión, si se quiere, de la respuesta que da el presidente de la Nación con respecto a este escándalo de la apertura por parte de la esposa y la familia de su esposa de estas empresas offshore? Bueno, lo que el primer sentimiento es de una gran indignación, no solo mía, sino de muchos paraguayos y paraguayas, porque como todos los países estamos afrontando situaciones de crisis económicas, financieras,
en el ámbito de la salud. Estamos pidiendo a la población medidas extraordinarias. Hay gente que se bate en el desempleo, en las ollas populares para poder subsistir diariamente. Hay montones de empresas quebradas con toda la situación que ha traído la propia historia de estos años de políticas neoliberales que se instalaron justamente después del golpe a Fernando Lugo y con la presencia de Horacio Cartes y ahora Mario Abdo Benítez, que en el fondo son un mismo proyecto político-económico, solamente se disputan intraoligárquicamente el espacio de poder, pero son compañeros de un mismo proyecto político. Y en este contexto enterarse de que el presidente de la República, que se embandera, que es el que ha traído la lucha contra la corrupción, que en su gobierno se están develando y se están haciendo procesos aparentemente que nunca concluyen, entre paréntesis, realmente aparece con la habilitación de estas dos empresas que, como ya se ha dicho, no son ilegales, pero tienen un simbolismo muy claro para el mundo en general y para el Paraguay en particular, porque durante la época de la dictadura de Stroessner, los grandes varones de Itaipú que se enriquecieron, todos los que han hecho fortunas malavidas en el Paraguay, se han caracterizado por tener cuentas en paraísos fiscales, en tener estas empresas de maletín que le llaman, y que en el fondo significa ahorrarse el pago de impuestos en los gobiernos nacionales y también toda esta cuestión de guardar dinero producto de la corrupción a nivel de los negocios que se hacen a nivel nacional. Senadora, y transnacional, permítame precisamente como parte, digamos, de estas roscas que han durante décadas tomado el gobierno en nuestro país. Entonces ha sido una situación de indignación. Sí, permítame, le pregunto algo con respecto a ello. El hecho de que no sea ilegal dentro de Paraguay no quiere decir que, primero, no haya un asunto además de revisión de ética pública y, segundo, específicamente eso que usted dice, que no hayan la probabilidad, eso tendrá que quedar en manos de la justicia, pero en términos de investigaciones sobre ilegalidades, corrupción o evasión de impuestos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué en Paraguay es legal? Bueno, el problema de Paraguay realmente es que la justicia está en manos de sectores económicos poderosos que controlan alianzas de sectores económicos y partidos políticos. No hay que olvidar que la fiscal general del Estado, a quien en varias ocasiones desde el Frente Guazú hemos pedido su juicio político y su cambio, ha sido colocado por el presidente Cartes. El presidente Cartes en los últimos años ha colocado a la fiscal general del Estado, ha colocado ministros en la Corte Suprema de Justicia, tiene colada la Contraloría General de la República y también, por supuesto, sectores dentro del propio Parlamento Nacional. Por lo tanto, hay como un copamiento del Estado por estos sectores ligados a la mafia, a los negocios irregulares, que toman la política como un instrumento para llegar a estos lugares, pero en realidad son alianzas que vienen perdurando con este fuerte bipartidismo que tenemos en el país, el Partido Colorado y el Partido Liberal, donde fracciones del Partido Liberal han sido históricamente aliados al Partido Colorado en estos negocios. Entonces, claro que debería ser investigado el presidente de la República y su familia, como muchos. Ahora, hace pocas semanas, hemos logrado desde el Parlamento una ley que obliga a que sean públicas las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos y que se puedan publicar, y hoy se están publicando. Y es llamativo cómo el enriquecimiento de muchos funcionarios públicos es de manera descarada, que es imposible de demostrar los beneficios que han acumulado en pocos años, considerando que han estado bajo un salario público que es muy fácil de determinar el monto y por lo tanto
muy fácil, si hay interés realmente de los organismos de control de perseguir a estas fortunas mal habidas a través del robo del Estado o a través de negocios ilícitos. Ustedes saben que el presidente Cartes es sindicado también por el tráfico de cigarrillos. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos en el 2017 sindicaba a Paraguay como el responsable del 30% del contrabando de cigarrillos en el mundo. Por lo tanto, aquí no es un problema de que no existan las instituciones, sino estas instituciones están controladas por estos sectores mafiosos, por estos sectores ligados a grandes alianzas económicas que por supuesto fueron la causa de nuestro golpe parlamentario en el 2012 para instalar esta nueva era neoliberal de endeudamiento y de robo descarado. Voy a darles solamente un ejemplo. En plena pandemia, de 500 millones de dólares entregados al Ministerio de Salud, se han ejecutado 4 millones. De 504 millones. Los 100 primeros millones ejecutados tuvieron que ser devueltos, tuvieron que ser suspendidas las compras o entregados los productos porque había incorrecciones en las especificaciones técnicas, porque había sobrefacturación de precios, porque 3 o 4 familias estaban ligadas a todas estas compras. Y entonces, en plena pandemia, con el sacrificio de toda la gente, nos hemos quedado sin insumos y hoy el sistema de salud vive de la donación y la caridad internacional. Por eso que cuando aparece esta noticia sobre la familia del presidente de la República es indignante. Razones que indignan, pero todo eso que usted nos está contando de los problemas que hay para la ejecución de esto, que en un país como Paraguay hablar de 500 millones de dólares es plata que además se necesita en el sistema de salud, parece que fuera intencional. ¿Usted qué cree? Bueno, en realidad yo creo que aquí estaban previstos los grandes negocios, simplemente que como hay una disputa en este momento entre el expresidente Horacio Cartes y el presidente Mario Abdo Benítez, hay acuerdos, pero hay disputas por el poder. El presidente Cartes quiere volver al poder a través de algún delfín que él elija para el 2023. Entonces están en un proceso de desgaste y de ataque mutuo. Y al producirse esta situación de ataque mutuo, entonces aparecen estas denuncias que en otro momento, si hubiera habido concordia, como ellos llaman al nuevo movimiento, no nos hubiéramos enterado porque hay un encubrimiento de los principales medios de comunicación que también son controlados por eso. No hay que olvidar que el presidente Cartes durante los años de su mandato ha comprado parte de los medios de comunicación importantes y hoy están en manos de 3 o 4 familias que protegen o atacan al gobierno según también los intereses que puedan estar en juego y que afecta a estos grupos económicos. Entonces, todo este escándalo ha salido porque también parlamentarios han ido a hacer las verificaciones, se formó una comisión bicameral de control del gasto de la pandemia, donde está un colega que está haciendo un excelente trabajo y el que está, digamos, haciendo este monitoreo que nos ha permitido también descubrir todas estas situaciones y claro, cuando ya fueron públicas, el gobierno tuvo que asumir todos estos negocios realmente descarados. No solamente fue en el compraron medicamentos para la pandemia, el Ministerio de Salud compró, por ejemplo, la empresa que administra el combustible, la compra de combustible a nivel nacional, que es Petropars, se pasó comprando elementos para la pandemia, aparentemente para entregar al ministerio. Todos, absolutamente, las instituciones han pasado por situaciones de sobrecosto
o de mala adquisición por la calidad de los productos, etcétera, y que, bueno, hoy también está produciendo una indignación creciente. En este momento, entre el fin de semana y estos días, hemos tenido manifestaciones en hospitales, los médicos han salido a las calles también, a pesar de la pandemia, a reclamar, porque en realidad después de casi 4 meses en donde la población actuó muy, hay que decirlo, con mucha altura, con mucha responsabilidad, con lo cual esperábamos que el gobierno pudiera comprar y poder abastecer al sistema para enfrentar los momentos más difíciles de la pandemia. Sin embargo, la corrupción, la mala gestión, hoy nos tiene desnudos frente al proceso que en este momento se está dando en Paraguay de aumento de número de casos, de muertes y una curva que va creciendo a partir desde el inicio del mes de julio. En medio de tantas necesidades, volviendo al tema, en todo ese contexto que usted bien nos detalla, senadora Martínez, volviendo al tema de estas 2 cuentas en paraísos offshore en Estados Unidos y en Panamá, ¿qué se puede hacer entonces desde el Senado? ¿Hay alguna manera de legislar sin que sea bloqueado? Por ejemplo, para tratar de poner en orden, desde el Frente Guazú ya estamos pidiendo oficialmente información y también vamos a pedir a los organismos de control para que nos relaten con la declaración de bienes y todos los detalles que corresponden a la investigación de los bienes de la familia presidencial, no solamente del presidente de la República, sino también de su esposa, de sus hermanos, que por supuesto son personas adineradas porque el presidente de la República es el hijo del ex secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, y por supuesto desde muy joven se educó en Estados Unidos. Es una familia que de por sí ya arrastra una fortuna a raíz de la vinculación de su padre con el presidente Stroessner. Pero de todas maneras creemos que este aumento de su patrimonio tiene que ser investigado y por lo menos desde el Senado yo estoy segura que vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Muchísimas gracias, senadora. Muy buenas noches. Gracias por este tiempo para Telesur. Al contrario, siempre muy agradecida a Telesur por esta mirada latinoamericana y por entender que estamos todos en una patria grande y que necesitamos ser solidarios y también compartir la información para no estar aislados y tratar de salir todos juntos de esta situación tan crítica que están viviendo nuestros países. De modo que muchas gracias por la oportunidad y de nuevo un gran abrazo y mucha fuerza al pueblo venezolano en su lucha, que desde acá siempre seguimos con mucha atención y le damos nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, senadora. Un gran abrazo de vuelta. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, China, Estados Unidos. El gobierno chino responde de manera recíproca a la Casa Blanca. Cierra un consulado de Estados Unidos en China. ¿Por qué y para qué el gobierno Trump patea los convenios de Viena concernientes a las relaciones diplomáticas? Además, son convenios que han marcado la historia de la diplomacia después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a revisarlo, lo analizamos al volver en El Noticia.
Noticia China-Estados Unidos. El gobierno chino ordenó el cierre este viernes de la ciudad de Chengdu, el consulado de Estados Unidos, y esto en reciprocidad por el cierre del consulado chino en Houston. Las tensiones entre Beijing y Washington se incrementan por esas agresiones del gobierno de Donald Trump. ¿A qué se debe todo esto? Decíamos antes de la pausa. ¿Por qué el gobierno de Trump, por qué la Casa Blanca patea los convenios de Viena? Vamos a analizarlo con Wadi Calvo. Él es analista internacional, especialista en Medio Oriente, Asia y África. Nos acompaña desde Buenos Aires. Wadi, muy buenas noches. Qué placer como siempre. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a usted como siempre. Wadi, ¿por qué patea el gobierno de Estados Unidos de manera permanente el convenio de Viena? En este caso, hace algo y en reciprocidad, como bien lo plantea el derecho internacional, la otra nación responde igual. Bueno, China obviamente está en todo su derecho de responder a una agresión con una agresión más o menos de la misma magnitud. Creo que en este caso sale perdiendo los Estados Unidos porque Chengdu es capital del estado de Sichuan, es una ciudad de 16 millones de habitantes, frente a Houston, en Texas, que es de 2.600.000, es decir, la influencia es infinitamente superior a la de un consulado en una ciudad con semejante población. En este caso, y ya lo hemos hablado aquí en Telesur en varias oportunidades, esto creo es sin duda una acción más de la campaña política de Trump que viene en franco descenso. Según las últimas encuestas, Joe Biden, el candidato demócrata, le está sacando 15 puntos en recientes encuestas de hace apenas 2 días, y esto está paragonando, ya superando la vieja paliza que le dio Reagan a Jimmy Carter, ¿no es cierto? Que le ganó por 9 puntos. Esto es fundamentalmente la imprevisión de Trump frente a la pandemia, esa estupidez que ha hecho que a los Estados Unidos ya le ha costado 150.000 vidas, no es poco, y el electorado sin duda le va a responder. Trump apela a la política con que han apelado muchos presidentes norteamericanos cuando se la vieron mal en el interior de los Estados Unidos, de jugar fuerte en política exterior para de alguna manera apreciar ese espíritu nacionalista, xenófobo que los diferentes gobiernos han fomentado en el pueblo norteamericano, y patotear, agredir de esta forma, sancionar de esta forma a China, como lo ha hecho también con Rusia, como lo hace con Venezuela, como lo hace históricamente con Cuba, como lo hace con Irán. Realmente no le está generando ningún éxito. Hace precisamente, poco Wadi, eso es algo que llama, sí, algo que llama la atención, porque le están saliendo mal las cosas. Mientras avanza en esa política agresiva en materia de diplomacia o la antidiplomacia en materia de política exterior dentro del país, y lo revisamos en clave electoral, las cosas le están saliendo bastante mal. Peor creo que es imposible. Hace 5 meses Trump ganaba las elecciones tranquilo, sin preocuparse absolutamente por nada. Y bueno, esta tragedia a la que ha sometido
a su pueblo, bueno, se la están cobrando, se la van a cobrar muy duro. Y yo pienso que Trump, después de las elecciones, su próxima lucha va a ser por la libertad, porque no tengo dudas que deben estarse armando muchas causas por la imprevisión que ha tenido frente al coronavirus, que todavía en Estados Unidos está muy lejos de detenerse. Ya están casi en los 150.000 y seguramente de aquí a un par de meses más esta cifra llegará a los 200.000. Son muchos muertos para la torpeza de un gobierno. Entonces, Trump se está jugando no solamente la presidencia, sino su lugar en la historia, que va a quedar como un fantoche, como lo ha sido siempre, y quizás hasta, no sé si su libertad en sí, pero sí sanciones económicas muy graves que podría llegar a enfrentar, ¿no es cierto? Sí, me queda algo por preguntarte, Guadi, y tiene que ver sobre implicaciones que tengan este tipo de acciones. Hoy es esta situación con China sobre el cierre de un consulado en Houston y la respuesta recíproca del gobierno chino, pero el año pasado era una agresión directa en contra de una sede de la Embajada de Venezuela en Washington, nada más y nada menos que en Washington, incluso muy cerca de la Casa Blanca. Luego vimos también el pasado 1 de mayo la agresión de un civil que disparó con un arma de guerra, con un arma larga, sobre la sede de la Embajada de Cuba, también en Washington, igualmente muy cerca de la Casa Blanca, y este es el momento en que el gobierno cubano pide explicaciones, pide respuestas al gobierno de Washington y nada se dice. Así que son todos estos ejemplos que le permiten a uno plantear que algo está sucediendo, y si es que ya tampoco les importa, otras naciones entonces dirán lo mismo. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Bueno, respecto a las agresiones de la embajada venezolana y el consulado cubano, creo que esas son reacciones loquitos sueltos, outsiders, que de pronto ven más noticias de las que tendrían que ver. Pero lo que le puede llegar a costar a los Estados Unidos este juego estúpido que Guadi, ¿nos escucha? Lamentablemente hemos perdido la comunicación en la última parte de la entrevista con Guadi Calvo, analista internacional, especialista en temas de Medio Oriente, Asia y África, y lamentablemente se nos acaba el tiempo en esta emisión de Desnoticia. A todos, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @DesnoticiaTLSur, @Tatiana Telesur. Queremos irnos, no sin antes recordar algo que ya les hemos a ustedes contado, mostrado de manera emotiva, apasionada y muy sincera durante toda esta jornada en el servicio informativo de Telesur. Son los primeros 15 años de nuestra cadena de Telesur. Hace 15 años se fundaba, y hoy en día, en medio de momentos complejos, no solamente para Venezuela, para América Latina, para el mundo, cumplimos 15 años. Ha sido un verdadero honor siempre estar aquí en medio de esta casa, de esta familia periodística, pero sobre todo un honor poder compartir con ustedes tantas informaciones, y en este momento especialmente con el Noticia, analizarlo, llevarlo a la profundidad, como se merece, hasta donde todos ustedes se encuentren. Así que vamos a dejarlos con este momento que ha sido construido desde la música para recordar nuestros primeros 15 años. Un placer como siempre. Hasta el lunes. Sonriendo entre los feroces arquitectos de zarpazos, señal que no pierde el paso, amplificando otras voces. Las voces desobedientes, mestizas de ser salobre, indio, campesino y pobre, más humano que clientes. Semiótica que entra al juego desde la piel de
aire sufrido, júbilo que bajo fuego más se yergue convencido, ni sudaca con espuela, ni parlante mal nacido, negativas verdaderas ante el falso positivo. La espada de Bolívar atravesé al sol, se levanta nuestra voz. Soy como tú eres como yo, se levanta nuestra voz. Norte, hacia sur, nuestro sur, tu corazón, se levanta nuestra voz. Entérate, despiértate, nuestra voz. Las plazas con las abuelas se van llanto de cenizas, deshielos que van deprisa, glaciares de viejas penas, continente de maíz, de quinoa, soya y arroz, curándose el hambre atroz que anclaron en su raíz. Caravana de migrantes corrigiendo con los pies los geométricos tan grandes cálculos de Hernán Cortés. Periodismo compañero del estudiante sangrando, ojos que siguen mirando de frente al carabinero. Y velocita y colores del agua y pala, se levanta nuestra voz. La hierba buena, la hierba mala, se levanta nuestra voz. Se perdona todo, pero no se olvida nada. Nuestra voz, nuestra voz. La espada de Bolívar atravesé al sol, se levanta nuestra voz. Soy como tú eres como yo, se levanta nuestra voz. Norte, hacia sur, nuestro sur, tu corazón, se levanta nuestra voz. Despiértate, entérate, nuestra voz. A voz se levanta e anda na dança, passada por nós quando ainda criança, ciranda dos povos, na ginga dos corpos, palafitas, mocambos, quilombos, favelas. O povo resiste na tardia, na falsa abolição, todas bisnetas dos oprimidos pela colonização. O povo de lutar nas trincheiras da nova guerra social. Já acabou, vive na mata, busca alimento pra alma, fazendo a caça, acertando a flecha na cega. Sépase que la verdad hay que saber defenderla o nos vuelven a estafar con cristales y linternas. Manipulación mediática, maltratando las conciencias, por si el lucro no descansa, pues que nuestro amor no duerma. Otro punto de vista, las penas abiertas del continente. Compromiso con la vida, somos señal insurgente, donde lo vilipendiado se descubre por valiente. Compromiso con la vida, somos señal insurgente. La espada de Bolívar atravesé al sol, compromiso con la vida, somos señal insurgente. El dolor de un continente intenso, largo, profundo, Dios lo anida en nuestro vientre